Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Nika caminaba por las calles de la ciudad, agarrada a la espalda de los transeúntes. Por primera vez en su vida, era una mujer adulta y una mujer de familia, vigilando a un hombre, y ese hombre resultaba ser su marido, Andriy. Podría ser que Svetlana tenga una razón. Una compañera de trabajo que vivía cerca dijo que había visto a Andriy un par de veces en el restaurante con una chica guapa, rubia, de piernas largas y con estilo. Juntos discutían animadamente sobre algo, y a veces la chica le daba palmaditas en el hombro. «Te equivocas», declaró Nika con seguridad. Ella y Andriy siempre mantuvieron una relación estrecha y de confianza. Compartían sus alegrías, experiencias, y hablaban de cómo les había ido el día. Por supuesto, Svetlana estaba equivocada. Al fin y al cabo, solo había visto al hombre un par de veces en su vida, lo que provocó la confusión. Svetlana, en general, era escéptica sobre el matrimonio de Nika. Afirmaba con seguridad que no había perspectivas para esas relaciones cuando vio a la mujer conocer a Andriy casi delante de sus ojos. «Oh, amigo mío, yo en tu lugar no me encantaría antes de tiempo para evitar decepciones posteriores. Después de todo, sabemos lo doloroso que puede ser». Nika comprendió que había algo de verdad en las palabras de su colega. Sin embargo, estando con Andriy, la mujer se sentía tan querida y protegida. Él la miraba con amor y ternura. Cuidaba de ella e intentaba hacerla feliz. No podía ser un engaño. «No es un engaño», respondió la experimentada Svetlana a la objeción de Nika. «Ahora mismo, cree sinceramente que eres la mujer de su vida. Hormonas, periodo de luna de miel y todo lo demás. Pero con el tiempo mirará la situación con más objetividad y se dará cuenta de todo». Nika comprendió que su amiga podía tener razón. Al fin y al cabo, Andriy era tan perfecto, guapo, con sus hipnotizantes ojos turquesa en su rostro bronceado, esos hoyuelos en las mejillas, que aparecían cuando sonreía. Nika estaba dispuesta a admirar eternamente su sonrisa. Nunca había sentido tantas emociones por nadie. Andriy era uno de los principales ingenieros de una gran compañía petrolera, con casi 100 personas bajo su supervisión. Era inteligente, decidido y capaz. Se había licenciado en la prestigiosa Universidad de Moscú. Le convencieron para que se quedara en la capital, pero no quería abandonar su ciudad natal. Después de todo, sus padres ya eran bastante mayores. Andriy era su único y tardío hijo. El hombre no podía dejar solos a sus padres, así que regresó. Según sus propias palabras, nunca se arrepintió. Los padres de Andriy eran gente acomodada. Su padre era un empresario de éxito en la ciudad. Tenía su propia fábrica de productos lácteos que reportaba importantes beneficios en aquella época. Antes de eso, parece que el hombre se dedicaba al negocio de la restauración en Moscú, pero tras el nacimiento de su hijo, decidió cambiar de trabajo. La familia se trasladó de la capital a una tranquila ciudad de provincias con infraestructuras bien desarrolladas y un entorno más agradable. «Siempre he creído que criar a mis hijos es más agradable y fácil en las ciudades pequeñas». Eso es lo que solía decir Ana, la madre de Andriy, desafiando tontos estereotipos. Tenía una relación ideal con su familia política. En cierto modo, sustituían a sus padres, aunque por edad eran más bien abuelos que sus padres. Nika lo recordaba vagamente. Murieron trágicamente cuando ella tenía solo 5 años. Fueron al bosque a recoger setas y se perdieron. Los buscaron durante mucho tiempo, pero la taiga es peligrosa e impredecible, y nunca encontraron a los buscadores de setas. La madre y el padre de Nika se sumaron a la lista de personas que desaparecieron en el bosque sin dejar rastro. Tales casos eran numerosos entonces y ahora. En general, la pequeña Nika fue acogida por su abuela paterna. Ella la crió e intentó proporcionarle todo lo que necesitaba. Nika adoraba a su abuela, pero cuando la niña cumplió 20 años, su único pariente había desaparecido. El corazón y la edad, Nika se quedó sola. Anhelaba el amor y el apoyo de alguien cercano. Tal vez por eso se involucró con Mark. Al principio él le parecía el epítome de la perfección cuando ocurrió la tragedia.
La chica estudiaba el tercer curso en la Universidad Económica. Llegó allí gracias a su abuela, que desde pequeña le había inculcado lo más importante, la educación y luchar por una vida mejor. En opinión de Nika, su pequeña familia no pasaba por apuros, al menos no morían de hambre, pero su abuela se enfadaba constantemente por no poder llevar a su nieta a visitar grandes ciudades y otros países. La niña no entendía las preocupaciones de su abuela. Nika estaba contenta con su vida y decía: «He viajado por el mundo gracias a mi trabajo». Pero a la anciana le encantaba rememorar aquellos tiempos felices en los que trabajaba como revisora del tren y visitaba muchos lugares interesantes. Nika adoraba sus historias. «¿Qué te preocupa? Aún tienes tiempo», se preguntó Nika. «De todas formas, ¿qué tiene de interesante viajar? Si la abuela cuenta las historias de forma muy cautivadora. Pero, ¿por qué molestarse porque ahora mismo no hay dinero para un viaje? Puedes verlo todo en la tele». Pero más tarde, cuando Andri le mostró el mundo a Nika, ella comprendió lo que quería decir su abuela. Por desgracia, ya no podía compartir sus impresiones con su querida. Andri fue el mejor regalo que le hizo el destino. Él cambió literalmente la vida y la visión del mundo de la mujer. Al lado de su marido, siempre se sentía tranquila. Llevaban tantos años juntos, y nada había cambiado. La misma ternura, admiración. Ambos se hicieron muy amigos. Su vida cotidiana no les aburría, como muchos advertían. Andri seguía mirando a su mujer con amor, y seguía intentando sorprenderla y deleitarla. Las profecías de los conocidos sobre la falta de perspectivas en su relación, incluidas las predicciones de Svetlana, no se hicieron realidad. O tal vez sí. Tal vez, en ese preciso momento, Nika llegaría a conocer a su marido desde una perspectiva diferente. ¿Por qué estaba en la calle a esta hora? Andri debería estar en casa, cuidando de su hijo enfermo. ¿Qué hace aquí? Tal vez se apresura a conocer a esa hermosa rubia que mencionó Svetlana. Nika lo averiguará ahora. El corazón de la mujer latía con fuerza y empezaba a dolerle la cabeza. Estaba acostumbrada a confiar en su marido en todo, y ahora, siguiéndole por las calles de la ciudad, sentía una mezcla de emociones contradictorias. Ansiedad, excitación, vergüenza, culpa, todo a la vez. Nikita no entendía lo que su marido estaba haciendo en el centro de la ciudad en ese momento. Pero sabía una cosa. Debería estar en casa, cuidando del pequeño Fedia. Uno de los gemelos se enfermó, y hoy no fue a la guardería. Nika no tuvo la oportunidad de tomar un día de enfermedad en el trabajo. Tenía informes atrasados, y había una inspección. En cuanto a Andri, hoy podría trabajar a distancia desde casa, que es exactamente lo que un hombre debería haber estado haciendo. Trabajar y al mismo tiempo cuidar de su hijo. Pero por alguna razón, se apresuraba por alguna parte a la ancha calle, y Nika le seguía para descubrir por fin su secreto. Si hubiera sido algo relacionado con el trabajo, Andri habría llamado a su mujer, le habría avisado, y le habría dicho con quién había dejado a Fedia. El pequeño solo tenía 3 años. No podía estar solo en casa, sobre todo con una fiebre alta que empeoró por la mañana. No, Andri es un padre sensible y cariñoso. Adora a sus hijos y nunca dejaría a ninguno de ellos en peligro. Lo más probable es que alguien esté con Fedia ahora mismo, ya sea una niñera, la abuela o la madre de Andri. Pero ¿por qué Nika no lo sabe? ¿Y por qué Andri acabó de repente aquí, en el centro de la ciudad? Su oficina está a unos 10 kilómetros de aquí. Además, tiene un aspecto extraño Andri. Los hombres suelen ir a trabajar con pantalones y camisa, siguiendo un estricto código de vestimenta, pero ahora llevaba vaqueros y camiseta. Además, Nika no recordaba haber visto esas prendas en el armario de su marido. O es algo nuevo o, por el contrario, algo viejo y olvidado. Extraño, desde luego. A Andri nunca le gustaron los vaqueros y las camisetas. Prefería otros colores no tan llamativos. Ahora llevaba un polo naranja, lo que aumentaba la confusión. Nika seguía de cerca a su marido, fijándose en todos esos nuevos detalles extraños. Las zapatillas gastadas eran de una marca desconocida. Extraño, ya que su marido solía preferir las marcas conocidas. No era nada característico en él, a pesar de sus altos ingresos y su brillante carrera.
Normalmente llevaba zapatos de marca, de alta calidad, que resultaban cómodos. ¿De dónde había sacado esas zapatillas del mercado? Y en general, Andri parecía de algún modo esquivo, diferente. Su mirada, la ligera barba incipiente en su rostro, habitualmente bien afeitado, y el cansancio. Pero por supuesto era Andri. Nika reconocería a su marido en cualquier aspecto. Su andar ligero y elástico, su hermosa piel bronceada y los brillantes ojos turquesa que antaño la habían cautivado. Aún los admiraba. Andri siguió caminando, y a Nika le siguió. ¿Por qué iba a pie? Normalmente iba en coche. No le gustaba andar. Nika ya había llegado tarde al trabajo. Había salido de la oficina para comer algo. Inesperadamente se fijó en su marido, y por supuesto se apresuró a seguirle. Le dijo a Svetlana que ya le daría una excusa al jefe. Ya se habían ayudado mutuamente muchas veces. Svetlana la cubriría, y no había nada de qué preocuparse. Finalmente, Andrew entró en uno de los restaurantes que se alineaban a ambos lados de la calle central. Había muchos. Nika se quedó helada. Su mente se arremolinaba con las palabras de Svetlana sobre haber visto a su marido en una cafetería con una hermosa rubia. Su colega y amiga lo había mencionado el otro día. Entonces Nikita estaba segura de que Svetlana se había equivocado. Después de todo, Svetlana en un momento dado no creía que las cosas fueran a funcionar entre Nika y Andrei. Había expresado su escepticismo en repetidas ocasiones. La propia experiencia de Svetlana indicaba que era sencillamente imposible. Andrei, tan guapo, prometedor, exitoso, joven y libre. Y ella, Nikita, también es guapa. Eso no hay quien lo discuta. Aún así, es un pájaro de vuelo completamente distinto. Vive en un estrecho apartamento de una habitación heredada de su abuela. Trabajaba como economista en una pequeña empresa por unos céntimos. Y lo más importante, cría a su hija. ¿Quién necesita el hijo de otro? ¿Crees que es compatible con un príncipe así? ¿Como una dama con equipaje?, preguntó Svetlana. Tal vez solo para una salida casual, para reunirse, pero para algo serio. Yo que tú no contaría con ello. Las palabras de su colega sonaron bastante lógicas y convincentes. De hecho, ¿para qué iba a necesitar Andrea el hijo de otra persona? Además, sus padres probablemente se opondrían. En aquel momento, Nika aún no había conocido a sus suegros, y no podían imaginarse lo felices que serían con Ariana, su hija. Arina, sin embargo, conocer a Mark tuvo un lado positivo. Le hizo un regalo impagable, una hija preciosa y sana. Y luego simplemente desapareció de la vida. Sus compromisos la agobiaban. No estaba preparado para la vida familiar. Es difícil culparle. Dejar un hijo fue una decisión única y exclusivamente de Nika. Y esa decisión no fue fácil para ella. La mujer aún temblaba cuando recordaba la situación desesperada en la que se encontraba hace casi 13 años. Nika estuvo un par de pasos de cometer el mayor error de su vida. Habría sido más lógico y fácil para ella abortar entonces. Qué suerte que la joven Nika no lo hiciera. Arina ya tenía 12 años, alta, delgada, con grandes ojos. Exteriormente se parecía a Mark, pero eso no le disgustaba a Nika en lo más mínimo. Mark, dijera lo que dijera, era un hombre realmente guapo, con ojos oscuros y almendrados, pelo negro brillante y algo de sangre oriental mezclada en él. Todo eso se lo transmitió a Arina. Ya era una adolescente, una jovencita cuando Nika iba a algún sitio con su hija. Arina captaba a menudo las miradas de los chicos e incluso de los mayores. Un poco más, y su hija florecía. Se convertiría en una hermosa joven. La idea de que tal vez ni siquiera existiera provocara escalofríos a Nika. Cuando murió su abuela, Nika se quedó sola. Sobre el papel, había sido adulta durante mucho tiempo. 20 años después de todo. Pero en realidad se sentía como una niña. Su abuela siempre había cuidado de ella. Le había preparado comidas deliciosas. La había tranquilizado. Incluso la despertaba con las mañanas para ir a la universidad, envolviendo a Nika en cuidados y amor como una manta cálida y acogedora. Y ahora la niña se sentía insoportablemente fría, melancólica y asustada. Echaba mucho de menos a su abuela. Lloró mucho durante aquel difícil periodo, aunque consiguió mantener la compostura en público.
pero en casa dejaba sus emociones que fluyan libremente, llorando, lamentándose y expresando pena. Comprender que estaba sola la aterrorizaba. ¿Cómo se puede vivir en este mundo cuando nadie te necesita, ni se preocupa por ti? Nika anhelaba el apoyo fiable de otra persona querida, y justo en ese momento conoció a Mark, un chico bronceado y guapo que trabajaba como conserje en una cooperativa. Siempre alegre, sonriente, enérgico y ágil. Nika se dio cuenta, por supuesto, de que el joven conserje le robaba miradas cuando ella volvía a casa de las citas. Pero los tipos como él no dejaban pasar desapercibida a ninguna chica. Al cabo de un rato, Mark empezó a saludar a Nika y a sonreírle ampliamente. La chica no podía permanecer triste y melancólica durante esos momentos. La sonrisa de Mark era tan contagiosa que nadie podía resistirse a ella. Poco a poco, Nika fue desarrollando simpatía por aquel tipo, y su relación progresó hasta el punto de que, de vez en cuando, hablaban de varias cosas cerca de su casa. Ahora, Nika sabía que Mark procedía de un pueblo, donde vivía su familia. Sirvió en el ejército, y luego ingresó en la universidad. Pero sus padres no eran acomodados, por decirlo suavemente. Por eso tuvo que trabajar aparte. Mark también sabía muchas cosas sobre Nika, por ejemplo, que vivía sola y que estudiaba en una prestigiosa universidad económica. Un día Mark invitó a Nika en una cita. La chica se sorprendió ante tal invitación. Mark estaba visiblemente nervioso. Se ruborizaba, tropezaba con sus palabras y miraba al suelo. No se parecían nada al tipo hablador y alegre que solía ser, lo que le daba un aspecto especialmente adorable y entrañable. Por supuesto, Nika aceptó ir a la cita. Mark no tenía mucho dinero, así que la joven pareja fue al terraplén. Pasearon, hablaron, se tomaron de la mano y acabaron besándose. Nika se sentía cada vez más atraída por Mark. Era tan agradable e intrigante. Acababa de cumplir 20 años, pero había experimentado y aprendido tantas cosas que Nika ni siquiera podía soñar. La vida de ella era relativamente tranquila y próspera, mientras que Mark llevaba trabajando desde los 11 años para mantener a su familia. Atravesaba serias dificultades y se las arreglaba para salir airioso de constantes aventuras. Mark recibió a Nika en la puerta de su casa. Allí se dio cuenta de repente de que no quería separarse de él, pero no se atrevía a invitarle a entrar. No en ese momento. Más tarde Mark se fue a vivir con ella, y Nika fue feliz con él durante mucho tiempo, casi 2 años. Mark freía patatas y huevos revueltos con destreza, ordenaba el apartamento en un abrir y cerrar de ojos, hacía todo eso mucho mejor que Nika, a quien su abuela criaba como a una princesa, protegiéndola y queriéndola. Además, sabía arreglar grifos y reparar muebles. La vida le enseñó todas esas habilidades. La mayor parte del tiempo, Nika estaba ocupada con sus estudios. Mark, en cambio, no se preocupaba mucho por los estudios. Estaba matriculado en una escuela técnica de construcción, pero casi nunca aparecía por allí, pues prefería ganar dinero. Sin embargo, era un poco duro con las finanzas. Los ingresos ocasionales de Mark y el sueldo a tiempo parcial de conserje, junto con la beca social de Nika, constituían todo su presupuesto. Tenían que economizar en todo, lo que entristecía un poco a Mark. Él anhelaba una vida bonita, pero Nika ya era feliz. Lo más importante era tener a su lado a su persona querida y cariñosa. Mark era muy atento y comprensivo. Siempre sabía cuando Nika necesitaba apoyo y estaba allí para ella. Nunca escatimaba palabras y la colmaba generosamente de cumplidos, haciendo que se derritiera de placer. Es cierto que Mark salía a menudo con sus amigos sin Nika, y a ella parecía no importarle. Apenas tenía tiempo para el ocio, ya que sus tareas universitarias la mantenían ocupada. Sin embargo, a veces, al ver cómo Mark se preparaba para quedar con sus amigos, Nika no podía evitar sentir celos. ¿Quién sabe? Tal vez había otras chicas alrededor. Mark era tan guapo y sociable. ¿Quién podría resistirse a él? Sin embargo, Mark le aseguraba que no se fijaba en nadie más que en Nika, y que nadie más le importaba. Él ya está contento. Son solo amigos, colegas. Pasamos el rato y hablamos. Es como un descanso para nosotros, para los chicos, ¿sabes? Nika sintió, pero seguía sin poder deshacerse de la sensación de malestar en casa.
Su intuición le decía que no todo iba bien, pero reprimía conscientemente esa débil voz interior. 2 años pasaron volando como un día. Nika ya estaba en su último año de estudios. Mark también estaba terminando la escuela técnica. Pronto, ambos se convertirían en especialistas, encontrarían trabajo y por fin no tendrían que economizar en lo esencial. Tal vez incluso podrían hacer un viaje a la costa. Sería maravilloso. Una mañana de febrero, Nika se dio cuenta por qué esperaba un bebé. Por supuesto, Mark y ella no habían planeado tener hijos. ¿Por qué iban a hacerlo? Aún tenían que valerse por sí mismos. Apenas tenían dinero. Pero un embarazo no planificado no es un caso excepcional. Ocurre muy a menudo. Nika no es la primera ni la última que se enfrenta a esta situación. La gente lo sobrelleva de alguna manera. Sin embargo, la chica se asustó. Incluso empezó a sudar cuando examinó el test con 2 rayas para estar segura. ¿Cómo reaccionaría Mark? Lo más probable es que él también se asuste al principio. Pero es tan rápido y tiene tanta experiencia que no se perderá la compostura. Le dirá que todo irá bien. La apoyará como siempre. Sonreirá con su característica sonrisa brillante. Y Nika se sentirá tranquila de inmediato. Sin embargo, la reacción de Mark fue muy distinta. Un bebé. ¿Cómo que un bebé? ¿Estás segura? Estoy segura. Me he hecho 2 pruebas. Este no es el momento. ¿Lo entiendes? Por supuesto, ella lo entendía. Pero ¿qué hacer si ese pequeño humano ya vive dentro de su corazón? La chica se sintió decepcionada y dolida. Pensó que la reacción de Mark sería completamente diferente. Ahora tenemos que encontrar dinero para un aborto, razonó el tipo, como si hablara consigo mismo. Deberíamos pedirle prestado a Leo. Al oír la terrible palabra, Nika se puso tensa. ¿De qué estás hablando? Instintivamente, la chica se llevó la mano al vientre, a un plano, como si lo protegiera. Ni siquiera había pensado en ello. Nika, comprenderás que ahora mismo no estamos en condiciones de ser padres. ¿Qué podemos ofrecerle a ese pequeño? Apenas llegamos a fin de mes. Casi tenemos nuestros diplomas. Puedes irte a trabajar a una obra y yo cobraré la presentación por maternidad. Nos las arreglaremos. Nika pensaba que Mark la tranquilizaría y le diría esas mismas palabras, pero resultó que tuvo que tomar ella misma la iniciativa. La noticia del bebé pilló completamente desprevenido a Mark. Por supuesto, más tarde se avergonzaría de sus débiles frases, pero Nika nunca se las reprocharía. Aunque sin duda le dolió oírlas, Mark convenció una y otra vez a Nika de que no podían abandonar al bebé, pintando sombrías imágenes del futuro, diciendo que no estaba preparado para tal responsabilidad, y la chica cedió de repente en algún momento. Tenía razón en todo. No tenían dinero. Ni siquiera habían terminado los estudios, y su pequeño piso de una habitación era estrecho para 2. No digamos ya con un bebé. Un bebé requiere muchos recursos, pañales, medicinas, ropa, y Nika no podría trabajar durante mucho tiempo. Cuando el niño crezca y vaya a la guardería, ese especialista sin experiencia no la necesitará nadie, y tendrá que dejar su diploma en la estantería y trabajar de limpiadora o cajera del supermercado. Mark tiene razón. ¿Soñamos con un futuro así?, preguntó. Te mereces más. Tal vez realmente necesito ver a un médico, suspiró Nika. Tristemente, después de la minuciosa manipulación del talentoso manipulador Mark, ella no veía otro camino. La influencia del tipo surgió efecto. Consiguió lo que quería. Bien hecho, sonríe Mark. En cuanto al niño lo tendremos, no te preocupes. Dentro de unos años, le daremos de todo. Ropa bonita, juguetes, su propia habitación. Pero ahora no es el momento. Ese mismo día, Nika llamó a la clínica y pidió cita para la intervención. En ese momento se encontraba en una situación desesperada y creía que estaba haciendo lo correcto. A la mañana siguiente fue al hospital con el corazón encogido. En la bolsa llevaba todo lo que le habían dicho que llevara:
zapatillas, albornoz y una manta. Nika tendría que pasar todo el día en el hospital. Solo le darían el alta por la tarde si todo iba bien. Había cola en la sala de espera. Nika se sentó en un rincón del sofá y empezó a observar a la gente por aburrimiento. El corazón le latía con fuerza. Apenas podía contener los temblores. Deseaba que Mark estuviera con ella en ese momento, cogiéndole la mano, acariciándole la espalda, asegurándole que todo iría bien. Pero él se había ido a otro trabajo a tiempo parcial. Y era cierto, necesitaban el dinero, sobre todo porque ese mes tenían que pagar una gran suma por ese mismo procedimiento. A su lado, una mujer de unos 40 años, bien peinada, guapa y elegantemente vestida, con un corte de pelo elegante y una manicura sofisticada, tomó asiento. Nika pensó que le gustaría tener el mismo aspecto dentro de 20 años, pero había algo muy triste en los ojos de la mujer. Un hombre, presumiblemente su marido, se acercó a la mujer. Parecían una pareja adinerada. «Lo he hecho todo. Te llamarán pronto», dijo poniendo la mano en el hombro de su compañero. Todo irá bien. De algún modo, Nika supuso inmediatamente que aquella mujer también quería deshacerse de un embarazo no deseado. Su marido dijo las mismas palabras que Mark. Todo irá bien, tratando de tranquilizarla. Realmente, ¿por qué la gente de su edad necesitaba un bebé? Tal vez fue algo accidental. ¿Qué podía tener de bueno? La vecina de Nika levantó los ojos hacia su marido. ¿Qué puede haber de bueno en toda esa situación? Otra vez esos dolorosos procedimientos, el tratamiento, la recuperación y vuelta a empezar. Era evidente que la mujer estaba al borde de un ataque de nervios. En los ojos de su compañero había tanto dolor, tanta compasión. No sabía cómo ayudar a su mujer ni qué decirle, así que simplemente la abrazó. Era tan tonta. Tenía miedo de no salir adelante. Acababa de terminar la escuela. Tenía la universidad y una carrera por delante. Casi susurró la mujer. Mi hijo tendrá ahora los 24 años. Sabía que era un niño, lo sentí inmediatamente. Y ahora estoy pagando por ese error toda la vida. Es justo que no pueda tener más hijos. Es un castigo. El hombre seguía calmando a su mujer en silencio, acariciándole la espalda, el pelo. Nika miraba a aquella pareja madura con los ojos muy abiertos. Hace mucho tiempo, cuando estaba en el instituto, esa mujer había interrumpido un embarazo y ahora, debido a sus consecuencias, no podían tener hijos. Sufría, se preocupaba, gastaba mucho dinero y mucho tiempo intentando cumplir su sueño de ser madre, pero no lo conseguía. De repente, Nika se dio cuenta de que no podía deshacerse de su bebé por nada del mundo. Ya lo quería, aunque no fuera más que un cúmulo de células, como llamaba Mark a su hijo cuando insistía en la interrupción del embarazo. Nika ya era adulta, casi había terminado la universidad. Le quedaba poco para tener el diploma en la mano, y Mark estaba a su lado. Nika no estaba sola. Juntos se encargarían de ello. La chica salió corriendo de la clínica como perseguida por una jauría de perros. La gente la miraba sorprendida mientras se marchaba. Una vez en la calle, Nika respiró aliviada. Se sentía como si acabara de escapar de un gran desastre. Se puso la mano en la barriga y sonrió. Su bebé estaba con ella. Era una niña. En ese momento, Nika comprendió claramente que no era un grupo de células bajo su corazón, sino su hija, amada y hermosa. Se reunían dentro de 7 meses. A Mark no le entusiasmó la historia de Nika. No es nada grave. Te llevaré a la clínica mañana. No deberías haberte ido. Fue entonces cuando discutieron por primera vez. Nika insistía en su decisión, mientras Mark argumentaba que estaba equivocada. Ante sus argumentos parecían tan lógicos, acertados. Pero ahora Nika se preguntaba cómo podía haber estado de acuerdo con ello entonces. Sí, lo pasaremos mal por un tiempo, dijo la chica. Pero los dos somos adultos. Nos las arreglaremos. No puedo dar este paso. Al final, Mark dio un portazo y se marchó directamente a la oscura noche de marzo. Nika pensó que se calmaría y volvería con disculpas. Después de todo, Mark siempre la había entendido tan bien antes. Lo mismo ocurría ahora. Pero Mark volvió a aparecer al amanecer borracho y agresivo. Empezó a insistir de nuevo en que tenían que deshacerse del bebé.
Yo también tengo derecho a decidir. Y también me concierne. Ahora era imposible convencerla. El tipo se dio cuenta rápidamente. En general, se le daba bien leer a la gente. Apenas se hablaron durante ese periodo. Nika le hizo algunas preguntas, pero él no se molestó en contestar. Solo venía a la casa a pasar la noche, y ni siquiera siempre. Nico esperaba que con el tiempo su amado aceptara la idea de convertirse en padre y todo estuviera bien entre ellos, ya que mantendrían una relación cálida y estrecha. Seguro que tarde o temprano se reconciliarían. Mark se daría cuenta de todo y se avergonzaría. Pero un día, cuando Nika volvió a casa de la ciudad, descubrió que las pertenencias de Mark no estaban en casa, así como el propio Mark. Ella lo comprendió todo de inmediato. Esperaba que el chico la apoyara, que solo necesitaba tiempo para acostumbrarse, pero él no tenía ninguna intención de responsabilizarse, y tal vez no la quería tanto, no en aquel momento, y tal vez más tarde. La chica se dio cuenta de repente de que Mark la había utilizado, viviendo en su apartamento. El alquiler en su ciudad no era barato, y estaba claro que Mark no podía permitirse un placer tan caro. Además, Nika cuidaba de él, cocinaba para él, y le planchaba la ropa. Mark vivía de ella. Al principio impresionaba a Nika con sus dotes culinarias y su pulcritud, pero más tarde el cansancio constante del trabajo supuestamente duro, salir con los amigos, cargaba discretamente a Nika con las tareas domésticas. Aún así ella se sentía feliz, haciendo algo por su amado. ¿Cómo pudo marcharse? Desaparecer. Sin decir nada. No está bien. De todos modos, el niño lleva en su corazón, es de él. El bebé necesitará un padre. Pero resultó que Mark fue expulsado de la escuela técnica hace casi 2 años y medio. ¡Qué noticia! Al parecer pasaba el tiempo en otro sitio con el pretexto de estudiar. Es todo un hábil engañador. Tan convincente cuando le dijo a Nika que iba a clases cuando en realidad no. Un chico de la escuela técnica oyó por casualidad que Nika preguntaba por Mark y se le aceleró. ¿Estás buscando a Mark? Aclaró. Sí. Bueno, eso pensé. Dudo que hubiera muchos Marks en la escuela. Dime, ¿qué pasó? Estaba perdidamente enamorado al principio, luego pidió prestado mucho dinero y huyó. No, sacudió la cabeza la muchacha. Simplemente desapareció. Vivimos juntos durante casi 2 años. Todo iba bien. Vivía en su apartamento, probablemente a sus expensas. Dudo que pagara algo. De repente Nika se dio cuenta de que el tipo tenía razón. Mark ganaba dinero, por supuesto, de vez en cuando, pero casi siempre lo gastaba en sí mismo. Ropa elegante, artilugios. De vez en cuando Nika recibía flores baratas o cestas de fruta. La chica estaba tan contenta con esas atenciones y encantada de tener a su amado a su lado, que simplemente no se daba cuenta de lo evidente. Y el chico tenía razón. En efecto, Mark vivía de ella. Si miras la situación objetivamente, algo así, pero no del todo. Bueno, no del todo. A veces cocinaba cenas deliciosas Mark, arreglaba cosas de la casa, siempre se preocupaba de cómo le iba a Nika. Si lo piensas bien, él dio algo, no solo recibió. No del todo, reflexionó el tipo. En cualquier caso, alégrate de que haya desaparecido. Es un oportunista, una sanguijuela. Un pobre chico de pueblo que no quería estudiar ni trabajar, sino que soñaba con una vida lujosa. Era como si intentaba hacerse amigo de chicos de familias adineradas y ricas para aprovecharse de sus recursos. Al principio tuvo éxito, pero luego todos en la universidad descubrieron quién era. Pero ya sabes, hay muchos chicos ricos tanto dentro como fuera de la universidad, así que Mark se fue a casar a otros lados. Por eso lo expulsaron, por bajo rendimiento académico. Nika parpadeó confundida, intentando procesar lo que había oído. Pero yo no vengo de una familia rica, sino todo lo contrario. Tengo un apartamento y algunos ingresos fijos. Nika se lo pensó un momento y asintió. Bueno, por supuesto, ahí lo tienes. Lo siento, pero está escrito en tu cara que eres ingenua e inexperta. Fácil de engañar. Mark simplemente no tenía dónde vivir, así que se aferró a ti. Seguro que siguió cazando todo ese tiempo.
reflexionó Nika. Sí, es cierto. Mark desaparecía a menudo con su propio grupo de amigos de los que la chica no sabía nada. Quizás este tipo tenga razón. Y ahora probablemente encontró a alguien más adecuado. Por eso desapareció. Deberías alegrarte, muchacha. No lo busques. Y si por casualidad aparece, échalo. Aunque sea en la puerta, no le dejes entrar. Ese es mi consejo. Nika no creyó entonces en aquel tipo, porque es muy difícil darse cuenta de que la persona de la que estabas tan enamorado no es en absoluto quien pretende ser. Venciendo su natural timidez, Nika entrevistó a unas cuantas personas más, eligiendo a las que eran mayores, estudiantes de último curso prácticamente graduados. Y sí, algunos de ellos recordaban a Mark. Hablaban del joven igual que el primero. Al volver a casa, Nika sintió una mezcla de emociones. Es como si le hubieran arrancado el suelo debajo de los pies. Durante esos 2 años, Nika tuvo una imagen completamente diferente en su cabeza. Hermosa, brillante y correcta. Pero resultó que Mark la había utilizado. Cuando se enteró del embarazo, el muy astuto comprendió el peso de la responsabilidad, la manutención de los hijos, un bebé llorando en un apartamento minúsculo, y toda una vida de problemas. Al menos los primeros 18 años tras el nacimiento del niño, el precio era demasiado alto para un alojamiento gratuito y comidas no tan lujosas. Así que probablemente huyó. Y en esa ciudad ya no hay ningún Mark. Al fin y al cabo, aquí nadie se queda con él. Entonces Nika pensó en la niña. ¿Cómo criarla? ¿Podrá hacerla frente? No podría saberlo con seguridad, pero comprendía una cosa. A pesar de su desesperada situación, esa niña vendría al mundo. Nika no tenía ni un solo pariente en este mundo, pero aquí, en ella, sentía que iba a nacer una hija. Juntas afrontarían todas las dificultades de la vida. Y luego vino un periodo difícil, muy difícil. El diploma, la sesión final y los exámenes. Nika estudiaba como una loca de la mañana a la noche y ya no pensaba en Mark. Simplemente no tenía tiempo. Pero entonces le sobrevinieron unas fuertes náuseas matutinas y mareos. Sentía náuseas todo el tiempo, pero los exámenes no se cancelaban y nadie iba a dar ninguna concesión a la estudiante embarazada. Nika sabía una cosa. Tenía que conseguir el diploma. No podía rendirse en la línea de la meta, aunque es muy difícil estudiar en esas condiciones. Una cosa hacía feliz a Nika. En la consulta de mujeres, donde se registraba su embarazo en cada visita, los médicos le decían: todo va según lo previsto. El bebé está sano y se desarrolla como debe. Esas palabras inspiraron a la joven y le calentaron el alma. Pasaron varios meses sin que se diera cuenta. El diploma quedó atrás y aprobó los exámenes estatales con nota sobresaliente. Nika estaba feliz y orgullosa. Lo había conseguido, ¿y ahora qué? El embarazo ha pasado, y su barriga seguía siendo apenas visible. Se adivinaba ligeramente, pero nadie a su alrededor sospechaba que Nika esperaba un bebé. Tras defender su diploma, el decano invitó esperadamente al exitoso estudiante a su despacho. Ella, un poco sorprendida, fue al segundo piso y llamó tímidamente a la puerta. «Adelante», dijo el decano. Nika vio a Peter sentado detrás del escritorio, siempre estricto y serio, pero ahora sonreía ampliamente. Sus ojos brillaban de alegría. «Eres una alumna increíble. Has sacado buenas notas todos estos años y en los exámenes finales te mostraste muy positiva. Por eso te recomendé a los reclutadores de la fábrica Gas. Necesitan jóvenes economistas con talento. Sabes bien qué sueldos ofrecen». Por supuesto, Nika lo sabía. Ni siquiera podía soñar con trabajar allá algún día. Los que trabajaban en Gas vivían en enormes apartamentos y casas nuevas. Conducían coches caros. En su ciudad, la expresión «empleado de la planta de gas» se convirtió en un término utilizado para describir a la gente adinerada que podía permitirse cualquier cosa. A Nika le daban vueltas en la cabeza las perspectivas que se avecinaban. Pero entonces, en su estómago, su hija se movió, devolviendo a la soñadora madre a la realidad. ¿Quién necesitaba una empleada sin experiencia que se iría de baja por maternidad?
Ocultar el embarazo ahora no sería difícil, ya que apenas se veía la barriga, así que no había problemas. Pero aún así tendría que confesar, escuchar un montón de acusaciones y defraudar a la gente. Nika no era capaz de eso. Al darse cuenta de que el codiciado puesto se le escapaba de las manos, la chica estuvo a punto de llorar. Ese trabajo podría resolver todos sus problemas de un plumazo. Desde luego, Nika tenía muchas ganas de trabajar, de sumergirse en la práctica, pero así jugaba el destino. «Peter, debo decir algo en relación con esa oferta», dijo Nika, aferrándose a una débil esperanza de que todo se arreglaría. «Quizás ahora la decana diga que el embarazo no es para tanto. Trabajé un par de meses. Se coja la baja por maternidad y vuelva a la planta. Se esperaría a una economista tan prometedora». Pero el hombre, al oír la confesión de la licenciada, dijo desconcertado: «¿Qué hay ahí? No se puede hacer nada. ¿El plazo es tan largo o qué? Ofertas así ocurren una vez en la vida. Es una pena perder la oportunidad. Eres buena, llegarás a ser notable. Y necesitarás el dinero. Conozco tu historia, por eso decidí ayudarte». Nika movió la cabeza negativamente. Ella misma entendía todo lo que decía el decano, pero ya no se podía hacer nada. Además, el niño nunca se libraría de él. Aunque no hubieran cumplido los plazos, la chica volvió a casa llorando, ignorando a los transeúntes que la miraban con recelo. Mejor que aquella oferta nunca hubiera existido. Tales perspectivas, una vida completamente diferente. Era difícil de rechazar una oportunidad así, pero Nika no quería ni sabía engañar ni manipular a la gente. No estaba en sus principios. Además, Peter dijo que, de todos modos, no le habría salido bien porque, al contratar, los empleados de la planta de gas se someten a un examen médico. Y así fue. En casa, Nika se calmó y se recompuso. Va a tener un bebé, pero debe ser fuerte. Además, antes del nacimiento de la hija tiene que resolver un montón de asuntos. El primero, financiero. Ahora, Nika no recibirá un estipendio y no contarán a una chica a punto de irse de baja por maternidad. Pero también hay otros puestos que no requieren grandes cualificaciones y a veces incluso sin papeleo formal. Pagan menos, pero Nika necesita vivir de algo. No se trata solo de vivir. Tendrá que ahorrar algo de dinero para evitar trabajar durante el periodo en que su hija aún sea una bebé. Además, el Estado da algunos subsidios por hijos, pero Nika ya aprendió que son meros céntimos, no suficiente para ganarse la vida. Y así Nika, un estudiante sobresaliente, fue a trabajar como limpiadora de entradas en la misma oficina de mantenimiento de viviendas, donde Musk solía trabajar como conserje. La chica limpiaba las escaleras a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, cuando no había mucha gente. Pagaban bien según los estándares de Nika. Era suficiente para vivir. Ahorrar un poco. Funcionaba. Por supuesto, la chica no se daba el gusto, pero tras la muerte de su abuela se acostumbró a ahorrar, así que no le preocupaba especialmente. El trabajo físico resultó ser inesperadamente el mejor calmante. Los pensamientos pesados y tristes se evaporan en su mente. Nika incluso sintió alegría cuando en lugar de una escalera sucia, aparecía ante sus ojos un rellano reluciente y limpio. Había algo calmante, incluso tranquilizante. Al mismo tiempo, la chica buscaba formas de ganar dinero por internet. Comprendió que no podía seguir trabajando con una fregona durante mucho tiempo, ya que su barriga no crecía por días, sino por horas, y era sencillamente imposible ocultarla más. Además, le impedía agacharse correctamente y cargar cubos de agua. Era peligroso. ¿Quién sabe lo que podía pasar? Así que Nika encontró otra forma de ganar dinero, aún más exitosa que la anterior. Y lo más importante era que su pequeño bebé no era un obstáculo para ella. Resultó que cientos de miles de estudiantes de todo el país no querían escribir sus trabajos trimestrales y redacciones por su cuenta. Descargar trabajos ya hechos no era una opción, pues los profesores ya estaban familiarizados con ellos. Además, los controles en línea complicaban la situación. Por eso, había demanda de personas que pudieran escribir esos trabajos por dinero.
y Nika era justo la persona adecuada para el trabajo. Suspiró aliviada al darse cuenta de que sus conocimientos universitarios serían útiles en una situación tan difícil. Nika dejó su trabajo porque ya no podía lavar las escaleras y se sumergió en un nuevo trabajo que le gustaba mucho. Temía que durante su baja por maternidad sus conocimientos se desvanecieran, quedaran desfasados. Pero ahora estaría al día de todo lo que ocurría en la economía. Nika trabajaba y sentía cómo mejoraba su profesionalidad. Sin duda eso hacía feliz a la chica. Consiguió ahorrar el dinero suficiente para preparar todo lo necesario para su pequeño. Pañales por primera vez. Y también biberones, mamelucos, peleles, un baño para el bebé. Resultó que un pequeño ser humano necesita mucho. Nika incluso compró un cochecito. No nuevo, por supuesto. Los nuevos cuestan tanto como el ala de un avión. Consiguió de manos de alguien un transporte maravilloso para su princesa. Un cochecito suavemente rosado, con hermosas flores a ambos lados, en excelentes condiciones. A su debido tiempo, nació la pequeña Arina. Cuando colocaron al bebé sobre el pecho de Nika en la sala de partos, la joven madre llegó a llorar de la emoción. Ahora no está sola, ahora es madre. Es, por supuesto, un gran reto y una gran responsabilidad, pero qué alegría. Los días en la maternidad con su hijita resultaron ser momentos increíblemente felices para Nika. No tenía que trabajar, ni limpiar, ni cocinar. La invitaban al comedor 5 veces al día y le proporcionaban pañales limpios para su hija todos los días. Era precioso. A veces miraba por la ventana las celebraciones festivas de Alta que organizaban los familiares de las mamás recién hechas. Globos, risas, canciones, diversión. Todos recibían con alegría al nuevo miembro de la familia y le regalaban flores a mamá. Nika sonrió al observar esas escenas. Pero, por supuesto, también se sentía triste. Nadie la espera. Es la única que se alegra de la llegada de Arina, pero inesperadamente Nika se equivocó. Cuando la joven con el bulto bien envuelto en sus brazos salió al porche de la maternidad, una pequeña multitud la estaba esperando. Un par de compañeros de estudios, varios colegas de la oficina de mantenimiento de viviendas. Todos sonreían. Había flores y globos. Nika casi llora antes de emocionarse. Sus amigos la metieron en un taxi y la enviaron a casa. La acompañaron al apartamento porque alguien tenía que llevar los globos y las flores y las bolsas de regalo para el bebé. Así que Nika también tuvo una descarga solemne. Y entonces empezó la vida cotidiana de una joven madre. Y Nika se estaba acostumbrando a su nuevo papel. Y no era tan fácil como había planeado antes de dar a luz. Noches sin dormir, inexperiencia, comportamiento imprevisible del bebé. Y miedos. Con la llegada del bebé, aparecieron nuevos temores para Nika, unos que antes ni siquiera podía haber imaginado. ¿Y si Arina se atraganta mientras se alimenta? ¿Y si la erupción en la piel del bebé es síndrome de una enfermedad grave? ¿Por qué llora tanto? Tal vez necesita ayuda médica. Y Nika seguía teniendo que trabajar porque las prestaciones por hijo a cargo resultaron ser muy pequeñas. Hubo momentos en que la joven madre acunaba a su hija con una mano mientras que con la otra escribía los deberes de otro curso porque los plazos apremiaban. Nika durmió muy poco durante ese difícil periodo. No había absolutamente ningún sitio donde esperar ayuda, así que tenía que cuidar al bebé y trabajar en ella misma, mantener la casa limpia y también ir a la policlínica y sacar a pasear al bebé todos los días. Nika parecía agotada, con ojeras. En aquella época bajo sus ojos se dibujaban constantemente sombras profundas. A veces ni siquiera tenía tiempo de peinarse durante todo el día. Por la mañana se enredaba el pelo largo y enmarañado con un moño en la nuca, con la esperanza de ordenar su cabeza un poco más tarde, y se acordaba ya pasada la medianoche. Sin embargo, a pesar de todas esas dificultades, Nika nunca se arrepintió de su decisión de quedarse con la niña. Al contrario, mirando a su hija, a veces se horrorizaba al pensar en lo que podría haber hecho. Ella ya había acudido a la clínica, ya había hecho su turno, ya había tomado esa aterradora decisión. Es curioso lo que habría pasado si no hubiera oído aquella conversación entre la mujer y su marido. Nika alejó esos pensamientos. Ahora ni siquiera quería pensar en ello. Arina creció como una niña tranquila y sin problemas. Todo con ella iba a su debido tiempo,
incluidos el crecimiento de sus dientes y el hecho de que se sentara según lo previsto. Sin embargo, empezó a adelantarse, y Nika no tenía nadie con quien hablar en casa. Echaba mucho de menos la interacción humana, y como consecuencia, hablaba constantemente con su hija. Quizá gracias a ello, Arina empezó a hablar a una edad en la que otros niños ni siquiera habían intentado pronunciar sus primeras palabras. Observando a la inteligente y encantadora niña del patio del recreo, otras mamás se asombraban, y el corazón de Nika se llenó de alegría y orgullo maternal. Tenía una hija maravillosa, la mejor. ¡Qué felicidad tenerla! A los 2 años, Arina empezó a ir a una guardería. Por cierto, la niña se adaptó rápidamente al nuevo entorno. Nunca lloró ni tuvo rabietas, como si comprendiera que no había otro remedio, y no quisiera causarle más problemas a su madre. Arina ni siquiera enfermó durante el periodo de adaptación, a diferencia de otros niños. Al darse cuenta de que su hija estaba asentada, Nika empezó a buscar trabajo en su especialidad. Ganar dinero por internet estaba bien, pero los ingresos eran escasos e inestables. La joven madre tendría que economizar en todo cuando realmente quería comprar juguetes y vestidos bonitos para su hija, y de vez en cuando también mimarse a sí misma. Después de todo, Nika había estudiado durante 5 años. Era hora de encontrar un trabajo en su campo de especialización. Tener un diploma rojo en la estantería era suficiente para acumular polvo. Por supuesto, Nika se enfrentaba a dificultades como empleada sin experiencia y con un niño pequeño al que cuidar. Ahora empezarán las bajas por enfermedad interminables. Las conocemos, jóvenes madres, decían. Pero mi hija va a la guardería desde hace mucho tiempo y no hay ningún problema, respondía Nika. Todos ustedes dicen eso, no son adecuados para nosotros. Necesitamos a alguien con experiencia. Tú no vas a manejar la situación. Nika iba a entrevistas como si fuera a trabajar. Y en todas partes se encontraba con lo mismo. Era confuso. ¿Dónde puedo adquirir experiencia si nadie me contrata sin ella? Una vez Nika se dirigió a un reclutador con una pregunta directa. La mujer que realizaba la entrevista quedó desconcertada en los primeros segundos. Bueno, ese ya no es mi problema. Sin embargo, un día la suerte sonrió a la chica. Una empresa de reparación de muebles necesitaba urgentemente un economista. Ofrecían un sueldo no especialmente alto, así que no había cola de solicitudes para el puesto, y necesitaban a una persona ya. Así que contrataron a Nika, a pesar de su falta de experiencia y tener un niño pequeño. No tenía tiempo para esas sutilezas. Nika demostró rápidamente sus habilidades, haciendo su trabajo con ciencia, gestionándolo todo e incluso aportando ideas para mejorar la contabilidad. Finalmente consiguió un trabajo en su especialidad. La dirección no tardó en apreciar su entusiasmo. Incluso le subieron el sueldo. Necesitamos entusiastas así, repetía a menudo el director. El corazón de Nika se calentó con esos cumplidos. Además de su querido trabajo y de un sueldo decente, la interacción con el equipo, con adultos maduros, se convirtió en un extra. ¿Cuánto echaba de menos todo eso? Durante 2 años solo habló con su hija pequeña, y ahora bromas, meriendas, compartir noticias y opiniones. Nika echaba mucho de menos todo eso. En la misma empresa conoció a Svetlana. Tenían casi la misma edad, así que enseguida se hicieron amigas. Svetlana visitaba a menudo a Nika y le invitaba a casa. Nika seguía viviendo con sus padres y tenía muchos temas de conversación en común. Es cierto que sus opiniones sobre algunos temas diferían, lo que a veces provocaba acalorados debates, pero incluso eso era muy interesante y atractivo. La vida mejoró. Nika trabajaba y tenía unos ingresos decentes. Ya no tenía que ahorrar en comida y ropa. En 1 año, Nika incluso consiguió ahorrar lo suficiente para hacer un viaje de verano al mar con Arina. Afortunadamente, Svetlana también se unió a ellas. Fueron de vacaciones maravillosas y se repitieron varias veces. Arina deleitaba a todos con sus logros. Creció en una chica preciosa, muy parecida a Mark, pero con un carácter y unas capacidades académicas que se parecían a las de su madre. Arina aprendió rápidamente y sin esfuerzo a leer, escribir y contar, incluso antes de ir a la escuela. En la guardería la niña siempre iba con un libro. También era una artista maravillosa. Nika no podía estar más contenta con su tesoro. Pero Svetlana, las cosas no le iban bien.
A menudo salía con alguien, tenía romances casuales y luego compartía sus últimas decepciones con su amiga, tomándose una copa de vino. Tal vez... Olvídate de esos hombres, tal vez. Son todos unos idiotas. Por ejemplo, tu chico te dejó embarazada y huyó. No sé qué decir. Nika negó con la cabeza. Sabes, no tengo mucha experiencia en esos asuntos. Tal vez tengas razón. Pero en realidad Nika no pensaba así. Sabía que había muchos hombres maravillosos en el mundo. Amables, valientes, sensibles, cariñosos. Sencillamente no quería discutir con Svetlana, pues ya se encontraba en un estado de confusión. Por supuesto, Nika a veces pensaba en tener a alguien a su lado. Un hombro fiable, apoyo. Un muro tras el que esconderse ante los retos de la vida. Porque hacerlo todo sola era muy difícil. Incluso compartir sus preocupaciones con alguien no era una opción. Ella misma cuidaría con gusto de esa persona, rodeándola de amor y cariño. Arina tendría un padre que jugaría con ella en la calle. Nika notó cómo su hija observaba con los ojos a las parejas de padres e hijas pequeñas. No dijo nada en voz alta. No quería disgustar a su madre. Pero Nika se dio cuenta de todo por sí misma. Pero ¿dónde encontrar a ese príncipe? Cuando se trataba de la casa y el trabajo y su hija, Nika casi nunca iba a ninguna parte. A veces, por supuesto, Svetlana la arrastraba a un bar o a un café. Arina ya era lo bastante mayor como para pasar unas horas sola, pero aún así el corazón de Nika no estaba en paz durante esos ratos. No dejaba de pensar en su hija y no podía relajarse. ¿Por qué? ¿Estás tan inquieto? Svetlana se enfadó. Mira, esos tipos estupendos de la mesa de lado nos están mirando. Podrían venir a presentarse en cualquier momento. Sabes, creo que tal vez es hora de que me vaya. Siempre actúas así. Se enfadó Svetlana. Justo cuando empieza algo interesante, enseguida huyes, dijo Svetlana. No podía entender del todo a su amiga. Ella aún no tenía hijos, así que no podía imaginarse lo que era preocuparse por su propio hijo. Tampoco tenía experiencia con las angustias relacionadas con los niños. Por cierto, Svetlana seguía soltera. De vez en cuando tenía romances apasionados, pero todos acababan en la misma manera. La mujer volvía a decepcionarse de su último pretendiente, o él mismo desaparecía sin explicar, esfumándose. Cuando Andrea apareció en la vida de Nika, al principio ella no quería hablar de ello con su amiga. Su amiga acababa de pasar por una ruptura difícil y estaba confusa. Pero la felicidad de Nika la delató. La perspicaz Svetlana se dio cuenta de todo. «Entonces tienes a alguien. Bueno, ¿cómo lo descubriste?» «Tus ojos lo delatan. Bueno, vamos, escúpelo. ¿Quién es cuando se conocieron?» Nika tenía que contárselo todo a su amiga. No le importaba compartir esa historia. Quería compartirla con su amiga. Además, la historia resultó ser bastante fantástica. Nika siempre volvía a casa a la misma hora. Salía del trabajo, recogía harina de la guardería, y juntas pasaban por la tienda por dulces. Y luego paseaban despacio y sin prisa hasta su casa. A madre e hija compartían la noticia del día y hablaban de sus planes para la noche. Era un momento maravilloso. Aquella tarde de mayo, todo empezó como de costumbre. Arina estaba de buen humor, con unas largas vacaciones, un campamento escolar y un regalo de su madre. Podría haber terminado bien el primer curso. La niña caminaba junto a Nika, saltando de emoción. Nika sonreía. No quería aguarle la fiesta a su hija, y en ese momento un hombre se acercó a ellas. Guapo, joven. Su ropa de marca cara revelaba su estatus social. Miró directamente a Nika y caminó a ella. No había dudado de sus intenciones. «Hola», dijo el joven, ligeramente avergonzado. «Por favor, no te asustes. Es solo que no sé cómo empezar la conversación. Pero tenemos que hablar. Al menos yo lo necesito». Nika se detuvo. Arina miró al desconocido con curiosidad, pero sin miedo. La mujer pensó que estaba dando un mal ejemplo al hablar con un desconocido, dado que le había enseñado a no hacerlo. Pero por otro lado, no había nada que temer. Era una calle concurrida, la gente pasaba deprisa. Aquí, desde luego, no corren peligro. Además, el desconocido evoca sentimientos completamente distintos al miedo o a la aversión. Parece visiblemente nervioso,
aunque suele ser seguro de sí mismo y autosuficiente. Tal comportamiento parece bastante encantador, y en general su mirada abierta, su hermosa sonrisa y su voz tranquila. De repente, Nika se da cuenta de que todo eso la atrae hacia el desconocido. Quiere escucharle. Quizás deberíamos ir a un café, sugirió el hombre. Creo que a la niña no le importa tomar un helado. No me negaré, le sonrió Arina. No, es innecesario. Nika sacudió con la cabeza, comprendiendo que el hombre no sabe hablar cuando un niño está presente. La mujer envió a Arina al parque infantil más cercano. Nika vio perfectamente lo que hacía su hija. La niña también miró a su madre, pero ahora no podía oír su conversación con el desconocido. Entonces, ¿de qué querías hablar? El joven se presentó como Andri, y luego le explicó de qué se trataba. A medida que se desarrollaba la historia, Nika estaba sorprendida, encantada, e intentaba ocultar su sonrisa de felicidad. Se sentía como la heroína de una comedia romántica. Resulta que Andri cena en ese café todas las tardes después del trabajo, y las paredes del local son de grueso cristal templado. El hombre, como es lógico, observa la calle durante la cena, donde ve a la gente que se apresura en sus quehaceres vespertinos, y un día vio a Nika con su hija, su paso ligero y su mirada amable. Mirabas a tu hija con tanta ternura, como una virgen con un niño de los cuadros antiguos. No sé cómo explicarlo. Andri se sonrojó y tropezó, pero por supuesto Nika entendió lo que quería decir. No pienses en nada demasiado serio. Solo pensé que ahora estás soltera, no casada, y podríamos intentarlo. Quizás quedar en algún sitio. Dar un paseo, conocernos. Estoy criando sola a mi hija, es cierto, pero ¿cómo lo has adivinado? Solo lo suponía. Sonrió ampliamente Andri. Estaba claro que la confesión de Nika sobre su soltería le encantó. No veo un anillo en tu dedo. Además, nunca te he visto con nadie. Solo contigo y con tu hija. Llevo tiempo observándote y puede que te dé miedo, pero no creas. No voy a pensar nada, aseguró Nika a Andri. Su corazón temblaba de alegría, y escalofríos recorrían su espina dorsal. La mujer se esforzaba por no mostrar sus sentimientos, y esperaba verlo conseguido. Están cenando aquí. Mi hija Arina y yo pasamos por aquí a esta hora todos los días, así que no es de extrañar que nos vean constantemente, dijo Andri sonriendo de nuevo. Si tienes razón, así es exactamente como sucedió. Cuando te veo, me llena de alegría y calidez. Bueno, lo he dicho en voz alta. Por eso he decidido hablar contigo. Creo que eres una persona increíble. No hay muchos como tú y, por supuesto, eres muy guapa. En ese momento, Nika no pudo contener la sonrisa. Hace tanto tiempo que nadie le hacía un cumplido, y hace tiempo que no se sentía tan encantada y querida. Sentir el interés en los ojos de aquel hombre y percibir su simpatía fue increíblemente agradable. La conversación fluyó más fácil, más natural, y sin que nadie se diera cuenta. Nika y Andri cambiaron el uso del tú. Ya no se mostraba dubitativo ni incómodo. Habló un poco de sí mismo y le hizo a Nika algunas preguntas sobre su vida. Su conexión fue natural y sencilla. Poco después, Arina, que había terminado de jugar en el patio, se unió a ellos en el banco. Con su franqueza infantil, aligeró aún más el ambiente. De algún modo, Arina y Andri encontraron inmediatamente puntos en común, y a partir de entonces, tuvieron encuentros y citas. A veces con Arina, a veces sin ella. Nika temía creer que por fin había encontrado a su persona. Andri la comprendía, la aceptaba, respetaba sus opiniones y siempre estaba dispuesto a ofrecerle ayuda. Siempre que Nika tenía un problema, él lo resolvía con prontitud y lo hacía con alegría, feliz de poder ayudarla. Por supuesto había dudas. El recuerdo de la historia con Mark seguía fresco, aunque hubieran pasado muchos años desde entonces. Andri era más joven,
ocupaba un alto cargo en una gran empresa y procedía de una familia adinerada. Necesitaba a una futura nuera así, y en cuanto al propio Andri, era rico, guapo, prácticamente impecable, y tenía a su alrededor un rebaño de admiradoras que no disimulaba especialmente. Por supuesto, he conocido a muchas mujeres, pero tú eres diferente a todas las demás. Eres la mejor, sincera, honesta, un poco ingenua y tierna. Esas cualidades son raras hoy en día. Me siento afortunado de haberte conocido al azar, dijo Andri con una amplia sonrisa. Nika se derretía con sus palabras. Llamaba a Andri con todo su corazón e intuía que él sentía lo mismo por ella. Sin embargo, Nika seguía sin creer que fuera posible una relación seria y duradera entre ellos. La gente que le rodeaba echaba leña al fuego, sobre todo Svetlana, una maestra en decepcionar a los hombres. Esos tipos ricos siempre buscan a alguien igual a ellos. Yo tenía historias así. Por ejemplo, Sergei. ¿Te acuerdas de él? Un hombre de negocios con un coche lujoso, que cantaba te quiero pero luego me utilizó y se fue. Más tarde se casó con la hija de su socio. Una historia típica. No hay que esperar nada especial. Pero a veces las cosas salen de otra manera, dijo Svetlana. Pero todo resultó completamente distinto a lo que Svetlana había previsto. Andri le hizo una oferta a Nika. La miró a los ojos con ansiedad. Nika quedó desconcertada, intentando averiguar qué decir. En aquel momento Andri pensó que Nika estaba formulando una cortés negativa. Más tarde se lo confesó, pero la mujer sencillamente no sabía qué hacer, pues estaba confusa y tenía firmemente arraigada la idea de que no son pareja. Te quiero mucho, ¿sabes?, dijo finalmente Nika. Pero no te arrepentirás después. Al fin y al cabo, somos muy diferentes. Y yo tengo una hija, ¿sabes? Sorprendido, Andrei abrazó a Nika con fuerza. Te quiero y no necesito a nadie más. Me alegro de haberme fijado en ti ese día. Es el mayor regalo del destino. En ese momento, Nika rompió a llorar de alegría, sorpresa y por lo conmovedor de la situación. Se sentía bien al sentirse valorada y querida. ¿Y tus padres están en contra? Andri sonrió, dándose cuenta de su descuido. Debería habértelos prestado antes. Así no habría tantas preguntas. En principio, los padres de Andri resultaron ser personas increíblemente agradables y alegres. Acogieron calurosamente a Nika y Arina, sin dejar dudas en la mente de la mujer. Andri no mentía. Realmente quería convertirse en su marido. Todo iría bien para ellos. Los niños son una felicidad tremenda. Sonrió la madre de Andri, mirando con ternura a Arina. Es una preciosidad. Tienes una niña muy buena. Arina respondía a los padres de Andri con afecto mutuo. Si al principio Nika se mostraba reservada en su presencia, su hija de 7 años enseguida encontró puntos en común con ellos. Realmente necesitaba abuelos, y Ana soñaba desde hace tiempo con tener nietos. Y luego hubo una boda. No una gran celebración con un montón de invitados, sino una pequeña fiesta familiar. Eso era lo que verían los dos, el novio y la novia. Después, la familia recién formada, Nika, Andri y Arina. Voló un mar cálido. Fueron unas vacaciones maravillosas, llenas de sol, diversión y agradables sorpresas. Y entonces empezó la vida familiar en el gran apartamento de Andri. La vida cotidiana encajó rápidamente. Apenas un par de meses después, a Nika le pareció que siempre había sido así. 2 años después de la boda, la familia se amplió con 2 nuevos miembros. Nika dio a luz a 2 gemelos, Fyodor y Peter, que eran divertidos y lindos. Rápidamente se convirtieron en los favoritos de todos. A Ana, suegra de Nika, le encantaba jugar con los pequeños. La feliz abuela acudía casi todos los días al apartamento de la joven familia para ayudar a la recién casada. Después de todo, tener 2 pequeños no era ninguna broma. Su marido, Semyon Pavlovich,
también adoraba a los niños e intentaba constantemente jugar con ellos. Cuando el abuelo venía de visita, el apartamento siempre se llenaba de risas y emoción. Esas visitas hacían las delicias de Nika. Andriy resultó ser no solo un marido maravilloso, sino también un padre cariñoso. Trataba a Arina y a sus hijos por igual, prestándoles toda la atención que necesitaban. Con el tiempo las niñas crecieron y empezaron a ir a la guardería. Por fin Nika pudo volver a trabajar, aunque las necesidades económicas no eran tan acuciantes como antes. Le encantaba el trabajo que hacía. Además, le gustaba formar parte de un equipo y socializar, y no quería convertirse en un ama de casa. Aunque Andriy se lo había sugerido varias veces, explicó su decisión ante su marido, que como siempre la comprendió. Llevaba 6 años con Andriy. Esos años han cambiado mucho a Nika. Se ha vuelto más tranquila, femenina y serena. ¿Cómo no iba a estarlo? Cuando tenía a su lado a un hombre con el que ni siquiera había soñado, tan perfecto a él en todos los sentidos. Pero ahora, inesperadamente, Nika corre por las calles de la ciudad tras su marido ideal, que a juzgar por todo se apresura a reunirse con su amante. La mujer no podía creer con las palabras de Svetlana, cuando le dijo que había visto a Andriy varias veces en un café con una dama glamurosa. Nika sintió pena por su amiga. Al fin y al cabo, ella deseaba desesperadamente lo mismo: un marido, hijos, una familia fuerte. Nika pensó que Svetlana le envidiaba un poco y creyó que sus palabras sobre Andriy eran una invención o un error. Pero aquí está, Andriy, extrañamente vestido, sin afeitar, con aspecto cansado, caminando y avanzando, cuando debería estar en casa con el niño. Finalmente, el restaurante apareció a la vista. El hombre entró allí. Nika esperó un rato para no tropezar con su marido en la puerta, y luego también se deslizó en el establecimiento. La mujer eligió una mesa en un rincón lejano, oculta por las hojas de las palmeras, apenas visible, un punto de observación tan acogedor. En cuanto a Andriy, el marido de Nika, se instaló en una mesa de la pared opuesta, suficientemente lejos para oír su conversación, pero convenientemente situado para la observación. Sí, Andriy no estaba solo en la mesa. Ya le estaba esperando la misma mujer rubia que mencionó Svetlana. Resulta que, efectivamente, era una chica atractiva y prestaba una atención muy atenta al hombre, hablándole con gran entusiasmo. Andriy respondía con breves respuestas, miraba la conversación con interés, asentía al compás de sus palabras. Sus ojos parecían notablemente preocupados, probablemente informando a la señora de lo difícil que es vivir con su mujer y sus 3 hijos. E incluso podría estar quejándose de criar al hijo de otra persona. Todos los complejos y estereotipos que solían atormentar a Nika y que habían remitido hace tiempo volvieron a agitarse de repente. Levantando la cabeza, no pudo evitar sentir celos de Andriy por aquella belleza parlanchina. Además, le dolía profundamente que la gente que la rodeaba, incluida Svetlana, resultara tener razón. Andriy nunca sería feliz con una mujer como ella, Nika. Necesitaba a alguien más brillante, más presentable, como esa rubia. De repente Andriy bajó la cabeza como si oyera algo triste o aterrador. La rubia puso su mano en el hombro. Un suave gesto de consuelo. El hombre cubrió la mano con la suya y se sonrieron. En ese momento los ojos de Nika se oscurecieron por el desbordamiento de sus emociones. Si antes se podía descartar esa conversación como un asunto de negocios, ahora no había duda. Andriy se levantó de repente de su asiento y se dirigió hacia la zona de fumadores. Le pareció extraño porque nunca había fumado y siempre había llevado un estilo de vida saludable. Nika siguió a su marido como una sombra. Ahora hablaría con él y le preguntaría por la rubia. Nika no tenía intención de esperar hasta la noche, especialmente con una situación así. El hombre se pondría nervioso y no podría inventar una excusa en el acto. El efecto sorpresa. Al ver a Nika, Andriy la miró, inicialmente con indiferencia. Algo no encajaba en él. Algo indiscernible, desconocido, en los rasgos de su amada. ¿Podría la compañía de su amante estar cambiándole tanto? ¿Y cómo podía permanecer tranquilo al ver a su esposa en ese preciso momento? Nika dirigió una mirada furiosa al hombre, y Andriy enarcó las cejas sorprendido, estudiando su rostro.
De repente un destello de comprensión brilló en sus ojos. Era como si hubiera recordado a Nika, y la situación se volvió cada vez más desconcertante. «Andri, ¿puedes explicarme qué está pasando aquí?» La propia Nika no esperaba que le temblara la voz y que se le llenaran los ojos de lágrimas. «Probablemente seas Verónica», dijo Andri con una tímida sonrisa. La mujer se fijó ahora en la vieja y profunda cicatriz de la sien de aquel hombre y en el tatuaje que tenía en el brazo. Además, el hombre parecía más delgado que Andri. «¿Y quién eres tú?» Nika jadeó, sintió un balanceo y alargó la mano para agarrarse al saliente de la pared. Y el hombre la sostuvo enseguida, y sus movimientos, sus expresiones faciales, todos los rasgos, eran iguales a los de Andri. Sin embargo, no era él. Ahora, estando cerca, Nika lo veía claramente. «Quizás sea mejor que haya ocurrido así», sonrió el hombre. «No sabía cómo explicarte lo mío, aunque te encontré hace un mes. Todo este tiempo he estado viviendo en tu ciudad. Vika y yo. Ella es detective privado. Por cierto, me ayudó en esta búsqueda. Recogimos pruebas y evidencias y ahora no hay dudas. Es hora de la parte más difícil, conocernos». «No entiendo nada», dijo Nika. «Nada sorprendente. La historia es realmente única a su manera. Podría superar cualquier película», respondió el hombre. «Pensé que eras mi marido». «Es comprensible. Somos copias naturales. Gemelos. Mi marido es hijo único. Si Anna tuviera otros hijos, seguro que me lo contaría». Nika sabía que la pareja de ancianos llevaba mucho tiempo luchando por tener hijos. Andri era un niño muy tardío y esperado, y nació como hijo único. «Vamos a la mesa. Allí te lo contaremos todo». Ella sintió débilmente. La rubia enarcó las cejas sorprendida al ver a Nika, pero Victoria, al parecer, la reconoció inmediatamente. Se dirigió a ella por su nombre. «Es una historia realmente increíble. Cambiará la vida de tu marido, y la tuya, por supuesto». La narración la empezó ella misma, una persona increíblemente parecida a Andri. Como resultó llamarse Sergei, intercalaba de vez en cuando sus propios comentarios, añadiendo y corrigiendo detalles. En un lejano Moscú vivía una familia numerosa, madre, padre y 4 hijos. No recibían educación ni apoyo de sus padres. Toda la propiedad de la pareja consistía en un apartamento de 2 dormitorios, en un viejo edificio de 2 plantas, a las afueras de la ciudad. Era una estructura de madera ruinosa, inclinada por el tiempo, una vivienda de emergencia. Pero no había otro hogar a la vista para la numerosa familia. El dinero escaseaba catastróficamente. El cabeza de la familia aceptaba trabajos esporádicos siempre que podía, ayudando a alguien en el jardín, ayudando en el tejado, descargando mercancías. En resumen, labores diversas. Salía por la mañana en busca de ingresos y volvía por la noche, a menudo habiendo bebido pero sin dinero. La madre apenas trabajaba, pues estaba embarazada o tenía otro pequeño en brazos. En 6 años de matrimonio, la pareja trajo al mundo a 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. Parecía bastante teniendo en cuenta las circunstancias iniciales, incluso un exceso. Pero la madre de la familia tenía otra opción. En primer lugar, había una pensión para los niños y en segundo lugar, al tener un bebé en brazos legalmente no podía trabajar. Su marido soñaba que cuando los pequeños crecieran, su mujer le ayudaría a ganar dinero para la familia. Pero su media naranja tenía otros planes. Además, a la mujer le gustaban mucho los niños, sobre todo cuando eran muy pequeños, adorables, desprendiendo un aroma tan lindo. ¿Cómo iba a negarse a ese placer? En general, contra la desesperación del cabeza de la familia, su prometida se quedó embarazada por 5ª vez. Ella le engañó, haciéndole girar alrededor de su dedo, diciendo algo sobre días seguros que las mujeres saben utilizar cuando quieren. El marido se desesperó al saber que pronto volvería a ser padre. Tener una boca más que alimentar era demasiado. Además surgieron sospechas de que su mujer podría estar esperando más de un hijo, ya que su barriga crecía sorprendentemente rápido. Esta vez, la madre de muchos hijos no fue a hacerse una ecografía. No había dinero y no se inscribió pronto. Es perder los nervios. No, esa señora tenía experiencia. Sabía que lo mejor era entregarse a los médicos a la víspera del parto.
pero conocidos experimentados se lo aseguraron al unísono. Gemelos. La anciana del primer piso, antigua comadrona, palpó con precisión 2 cabezas en el vientre de la embarazada. Gemelos, te lo aseguro, declaró con seguridad la vecina. Nunca cometo errores. El padre de muchos hijos encontró un buen trabajo en aquella época. Cuidaba de los arbustos de la casa de un rico empresario llamado Simon. Todo el mundo en la ciudad le conocía. Poseía una red de restaurantes y cafés. El hombre tuvo suerte de conseguir un trabajo estacional con él. Le pagaba bien y le trataba con justicia. El trabajo no era polvoriento, sencillo, y la casa, oh, qué lujosa era. Y el jardín, todo un placer para trabajar. La gente vive su vida, pero la acomodada familia no parecía feliz. El nuevo jardinero no tardó en descubrir el motivo. Resultó que la pareja no podía ser padre, simplemente no funcionaba. La mujer tenía problemas de salud. El padre sonrió para sus adentros. Le habría encantado tener esos problemas con su prometida. Ese hombre de negocios la llevó a todas partes, probando todos los tratamientos posibles, pero no hubo suerte. Nada ayudó. Y resulta que esas cosas pasan. Un día la mujer del dueño no pudo soportarlo más y rompió a llorar en pleno jardín. Intentó consolarla torpemente, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Fue en ese momento cuando el padre de muchos hijos tuvo una idea. Esperó el momento en el que Simon estuviera solo y le hizo una propuesta. «¿Tienes problemas para hijos? Yo tengo 4, y ahora vienen gemelos en camino. No podemos con ellos, así que tal vez te demos a los pequeños a un precio justo». Mi mujer no ha ido al médico, así que no hay bebés sobre el papel. ¿Qué te parece? Al principio se enfadó. Le gritó al jardinero. Pero un par de días después, él mismo le llamó para mantener una conversación seria. Resultó que el hombre de negocios discutió la oferta con su esposa, y ella aprovechó con entusiasmo la oportunidad de convertirse en la madre de los gemelos recién nacidos. Aquella noche, el cabeza de familia regresó de su barrancón natal con el ánimo levantado. No era para menos. Había hecho semejante negocio y se había librado de hijos innecesarios y de dinero ganado. Además, al menos uno de sus descendientes vivía como un ser humano. El hombre incluso envidiaba un poco a los gemelos no nacidos. Los pequeños tenían suerte, pero su mujer se opuso inesperadamente. «¿Cómo podemos regalar a los niños? Son míos». «Ya lo siento, los estoy esperando. No le daré mis bebés a nadie». «Que se lleven a los niños, a los hijos del orfanato, hijos de alcohólicos, enfermos. ¿Para qué los quieren? Nuestros bebés serán adorables, un espectáculo para la vista. ¿Qué verán esos niños en nuestra casa? Y tal allí, tanto dinero». Pero la mujer se mantuvo firme. «No, eso es». Sin embargo, su marido no iba a renunciar a su plan. Le contó el problema a su mujer. No quería desprenderse de los niños, ni siquiera estaba dispuesta a regalar un hijo, y entonces el hombre de negocios expresó un plan que solo era posible para una persona tan influyente y rica. A su debido tiempo, a la joven le nacieron 2 niños en la maternidad local. La madre estaba un poco sorprendida. Había un trato especial hacia ella. En el pasado, nadie corría y bullía a su alrededor de esa manera. Pero ahora había tanta tensión, tanto cuidado. Quizás fuera porque iba a tener gemelos. «Los bebés están débiles», sacudió la cabeza con ansiedad la doctora. «Hay que llevarlos a la unidad de cuidados intensivos. No se preocupe», la tranquilizó inmediatamente la comadrona. «Son gemelos. Siempre es así con los gemelos, todo irá bien». Pero la comadrona se equivocaba. Por la mañana le trajeron solo un hijo a la madre para alimentarlo. Y el segundo no sobrevivió la noche, le dijeron. En realidad el bebé fue entregado a la familia. Ese fue el plan que Simon Pavlovich surgió al padre de muchos niños. Esa noche, Ana también acudió al hospital de la maternidad. Supuestamente habían comenzado sus contracciones y nadie debía sospechar que el bebé no era suyo. Les dieron el alta el mismo día. Una de ellas, satisfecha por el éxito del evento, se reunió con su marido y sus hijos mayores. La otra tenía una descarga solemne con la música, globos y un fotógrafo invitado.
sobre los bebés que esas mujeres tenían en brazos. Eran hermanos de sangre, gemelos. Solo un círculo muy limitado de personas lo sabía. Pero incluso ellos guardaron en silencio, porque cada uno de estos individuos recibió una suma redonda de dinero y una advertencia. Así fue como ocurrió, concluyó. Andrei, por voluntad del destino, acabó en la familia de él. Y Sergei siguió siendo un pariente lejano, aunque no por mucho tiempo. Un par de años más tarde, todos los niños de la familia fueron tutelados. En aquel momento, Sergei ya era el hermano mayor. Después de él, nació otra niña. Crecí en un orfanato, continuó Sergei. No diré que mi infancia fue difícil, vivíamos bien, en paz. Nos criaron y nos dieron una educación. Me licencié en la Facultad de Matemáticas e Informática. Ahora trabajo como programador. Tengo una familia en la capital, una esposa, 2 hijos y un apartamento. Todo como debe ser. Nika quedó perpleja, aplaudiendo con los ojos observando a Sergei. Esa historia realmente parece un cuento de hadas. ¿Cómo reaccionará Andrei ante esto? Es bueno que se haya enterado antes para preparar a su marido. Será un verdadero shock para él. Y en cuanto a sus suegros, ya son personas bastante mayores, así que hay que informarles suavemente de alguna manera. Nika seguía sin entender cómo se sentía ante las acciones de los padres de Andrei. Por un lado era inmoral e ilegal, pero por otro su marido vivía rodeado de lujos, no vagando por orfanatos, y la pareja sin hijos era feliz porque por fin tenían a un primogénito. Mi madre me visitaba, a veces en el orfanato, continuó Sergei. Tal vez sea verdad, le encantaban los niños, solo que no era una madre responsable. Me traía caramelos baratos y me daba palmaditas en la cabeza. En el orfanato no pasábamos hambre, por supuesto, pero yo esperaba con impaciencia esas visitas, esos caramelos, porque todos los niños necesitan saber que se les quiere. Y luego cuando crecí y me independicé, tampoco la abandoné, y la ayudé poco a poco con el dinero. Intenté ayudarla con su problema a la bebida. Debido a eso, mi padre falleció hace mucho tiempo, aún joven, y mi madre se hizo más fuerte. Pero Sergei no podía hacer milagros y cambiarla. Solo podía apoyarla y ver cómo se deterioraba y perdía su apariencia humana. Un día, la mujer cayó gravemente enferma y su hígado empezó a fallar. Sergei la visitó en el hospital. Compró los medicamentos necesarios, pero los médicos no le dieron ninguna oportunidad. Los días estaban contados, y la anciana lo comprendió. Un día le contó a su hijo, el único que no la había abandonado, la historia de los gemelos, la familia adinerada y el niño regalado a la acomodada pareja sin hijos. Su marido le reveló finalmente la verdad tras otra sesión de copas, explicándole de dónde procedía la cuantiosa suma de dinero. Habían pasado más de 20 años desde entonces, así que la mujer no estaba especialmente impresionada, pero recordaba la historia de su marido. Por supuesto, incluso se alegró por su hijo que ahora vivía como un príncipe, al que no le faltaba nada. Elogió a su marido por haber tomado aquella decisión. La madre quería encontrarlo, solo para ver al segundo gemelo. Pero el empresario y su familia se marcharon poco después de recibir al niño. Vendieron su negocio, su casa y sus pertenencias, y simplemente desaparecieron. Empezaron una nueva vida en una ciudad lejana. Compraron un negocio totalmente distinto y se instalaron en un lugar nuevo. Es increíble. Nika experimentó una mezcla de sentimientos diferentes: sorpresa, alegría, ansiedad, alivio. Se sintió aliviada de que Andrei le siguiera siendo fiel, ya que había imaginado todo tipo de cosas. Pero qué sorpresa le esperaba a toda la familia. Seguro que Andrei estaría encantado con la noticia de los gemelos. Al fin y al cabo, desde niño había soñado con tener un hermano. Era el único deseo de sus padres, y que no le habían podido cumplir. Yo dije lo mismo cuando oí la historia de mi madre. Por cierto, falleció al día siguiente. Si hubiera guardado silencio entonces, se habría llevado ese secreto con ella. Pero ahora sabía que tenía un hermano gemelo, y estaba decidido a encontrarlo como fuera. Siempre mantuvo relaciones con sus otros hermanos y hermanas.
Todos crecieron y se convirtieron en personas decentes, recibieron una educación y formaron familias. Pero el hermano gemelo, una copia exacta, su clon natural, es otra historia. Sergei contrató a un detective privado, se puso manos a la obra y no tardó en seguir el rastro de Simon. No fue difícil, sonrió la chica. Se mudaron, por supuesto, lejos de la familia biológica de Andriy, pero no trataron especialmente de cubrir sus huellas. Llevamos aquí un mes, sonrió Sergei. Observamos. Recogimos evidencia final de que no es un error, aunque la prueba principal radica en la apariencia de Andriy. Somos prácticamente idénticos. E incluso tú no te diste cuenta inmediatamente de lo que pasaba. La prueba final está lista. No hay error. El siguiente paso es presentar a los hermanos. Ese es el paso que Sergei no se atreve a dar. Suspiró. Y bueno, de repente lo hiciste tú solo. Bueno, en ese caso, sonrió Nikita. Significa que hoy nos espera a todos una cena festiva. Estaré en casa a las 7. Para preparar a Andriy necesito algo de tiempo. Así que ven a las 8. Seguro que conoces la dirección. Por supuesto. Más que eso. Sergei sonrió.